Origen de las ciudades y estados. ¿Cuándo se da esto? ¿Y a qué se debe? Esto se da alrededor del 6000 antes de Cristo. Se debe al inicio de la agricultura. Los grupos humanos del Oriente Próximo vivían en poblados relativamente pequeños. En estos poblados relativamente pequeños existían una diferencia diminuta entre la economía de las familias y aparentemente no existía ninguna autoridad gubernamental en ese entonces. Algo después del año 6000 a.C., en algunos lugares del Oriente Próximo se formó una transformación en la calidad y forma de vida humana, ya que por primera vez encontramos evidencia de la diferencia de estatus entre las familias. Las comunidades empezaban a diferenciarse en el tamaño y a especializarse en trabajos. Algo más tarde, alrededor del 3500 a.C., comenzábamos a ver algunas características fundamentales de la civilización, como lo eran las primeras inscripciones escritas, la arquitectura monumental, las ciudades inmensas y un fuerte y jerarquizado sistema político centralizado, a lo que llamamos Estado. Cientos años antes de Cristo, y en el África tropical, un poco más tarde, aparecerían lo que eran las primeras civilizaciones. Por lo menos, algunas de estas civilizaciones evolucionarían de una forma independiente a las demás. Deducciones arqueológicas sobre las civilizaciones. ¿Qué es deducciones arqueológicas sobre las civilizaciones? ¿Y por qué inicia? Bueno, el comienzo de todo esto se da en el Neolítico. Las sociedades eran igualitarias. Quiere decir que las personas no diferenciaban mucho en riqueza, prestigio o poder. Algunos arqueólogos creen que los estados aparecerían por primera vez alrededor del 3500 a.C. en Mesopotamia, en la zona que actualmente está Irak al sur e Irán al suroeste. En estos estados primitivos también se encuentran generalmente otras características, aunque no siempre. Suelen tener ciudades con una importante parte de la población no dedicada directamente a la recolección o producción de alimentos. Esto quiere decir que las personas dependían mucho de otra parte de la población: sacerdotes, artesanos especializados a tiempo total, edificios públicos y frecuentemente un estilo artístico poco común. Durante el periodo de Uruk, en lo que actualmente es el suroeste de Irán, existían alrededor de 50 asentamientos que se corresponden de acuerdo con su tamaño, con tres grupos, y había alrededor de 45 poblados pequeños, otros tres semejantes a nuestros pueblos y un gran enclave Susa. En esos tres tipos de asentamientos se muestra de una manera de administración distinta, ya que muestran con tres niveles jerárquicos, ya que ninguno de estos poblados podría comenzar con Susa sin antes pasar por los pueblos de tamaño intermedio. Wright y Johnson creían que la existencia de tres niveles jerárquicos para que existía el Estado. Ellos pensaban que si existía el Estado, indudablemente en la época primitiva de Uruk, las ciudades y estados al sur de Irak. Al sur de Irak no se habían encontrado comunidades agrícolas anteriores a los primeros estados en las áridas llanuras de los valles del sur de Irak. El área conocida como Sumer fue una de las primeras ciudades conocidas en ese entonces. La era formativa. ¿A qué le llamamos era formativa? Bueno, le llamamos era formativa al periodo comprendido entre los años 500 y 3500 a.C. Durante este periodo se observa abundantes cambios que aparecerían de forma conjunta, y estos se consideraban que habían tenido un papel importante en la aparición de las ciudades y estados. La civilización sumeria. Un dato curioso de la civilización sumeria es que se le conocía como la civilización
más antigua del mundo, la primera civilización que existió en el mundo. Alrededor del año 3500 a.C., existían pocas ciudades en el área de Sumer. La mayoría estaba rodeada por fuertes murallas, y alrededor de ella tenía un área inmensa de la agricultura, ya que la civilización sumeria se dedicaba más que todo a lo que era la agricultura. Y en torno al año 3000 a.C., toda la región de Sumer se unificó bajo un gobierno único, y poco después esto se fue convirtiendo en un imperio. La escritura sumeria. La escritura sumeria era un poco inusual, ya que era en forma de cuña o cuneiforme, y se escribía presionando con un punzón sobre la tablilla húmeda de arcilla. Un dato curioso de la escritura de ellos era que para guardar datos importantes que no se fueran a borrar con el paso del tiempo, lo que hacían era que escribían primero en la tablilla de arcilla húmeda y luego la pasaban por fuego. Así, de esta manera, lo que hacían era guardar de forma más segura esta información y que no se fuera a borrar con el paso del tiempo. Ciudades y estados de Mesoamérica. Las ciudades y estados de Mesoamérica aparecieron mucho más tarde de lo que aparecieron en el Oriente Próximo. Estas ciudades aparecieron en México y América Central. El periodo formativo se caracteriza por sus comienzos con la existencia de poblados pequeños diseminados en las estribaciones de las colinas del sur de Teotihuacán y la ciudad de Teotihuacán. Este lugar se le conoce como el lugar donde los hombres se convierten en dioses, ya que al momento de hacer crucifixiones o al momento de hacer rituales, los hombres se convertían en dioses según esta religión. Alrededor del año 150 a.C., solo unos cuantos miles de personas vivían en los poblados diseminados del valle de Teotihuacán. Pero en el año 100 después de Cristo, ya existía una ciudad cerca de los 80.000 habitantes, y en el año 500 después de Cristo, la población superaba los 100.000 habitantes. De esta manera, el 90% de la población total del valle se vería obligada a abandonar el valle y a concentrarse en lo que era la ciudad. Y la ciudad de Monte Albán fue durante mucho tiempo la sede del poder dominante de la región de los valles centrales de Oaxaca, por lo que posiblemente Teotihuacán no fue probablemente la primera ciudad en Mesoamérica, ya que hay evidencias de una unificación política, algo anterior, alrededor de los 500 años antes de Cristo, en el valle de Oaxaca, al sur de México, con la ciudad de Monte Albán como centro.